Amén. Vamos a entonar unos hermosos coros a nuestro Dios. A ver si los recuerda, porque ya tenemos ratito que no los entonamos. Le invitamos a que lo cante con nosotros. Espíritu de Dios, dígale: llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser, llena mi ser. Dígale una vez más: Espíritu, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, tu amor. Dígale una vez más: lléname, y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Dígalo una vez más: lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Los muros caen y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. Jehová entregó en mis manos Jericó. Gritan, toca la trompeta. Los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. Jehová entregó en mis manos Jericó. Gritan, toca la trompeta. ¿Quién como Jehová? ¿Quién con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová? ¿Quién con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, harán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, los alzarán y dirán: ¿quién como Jehová? Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar los carros del faraón. Echó a la mar quien los perseguía,
de ti caballo, echó a la mar, quien lo perseguía, de ti caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, amén. Los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Y grande es el Señor, creador del universo, cantan y danzan al Rey que viene pronto, en felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor, creador del universo, cantan y danzan al Rey que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Amén. Grande es el Señor, amén. Ya hacía tiempo que no entonábamos estos hermosos coros de alabanza y gloria a nuestro Dios. En esta hora le invito a que cerremos nuestros ojos unos momentos. Este debería ser nuestro momento favorito, donde podemos concentrarnos en alabar a nuestro Dios, donde podemos enfocarnos y que nada ni nadie nos distraiga para poder entregarle esta ofrenda que hemos traído en agradecimiento a nuestro Dios, porque yo sé que Él ha sido bueno con usted, yo sé que Él ha sido bueno conmigo, yo sé que Él ha sido bueno con nosotros. Y el día de hoy, qué bendición podemos tener de estar en su casa y agradecerle nosotros lo bueno que Él ha sido. Podemos cantarle en esta hora y abrir nuestros labios y entregarle esa ofrenda que nosotros tenemos, esa ofrenda personal al Rey. Vamos a pedirle que mande su lluvia. Estamos aquí para adorarle. Dios manda lluvia, dale, derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor.
manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Manda la lluvia. Rocío de tu amor, dando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia. Rocío de tu amor, dígale, visita mi vida, visita mi vida, cámbiame, Señor. Podemos entornarlo una vez más. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Oh, manda la lluvia. Rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Porque nos sigue adorando el nombre de nuestro Dios. En esta hora le podemos entonar con todo nuestro corazón. Dígale así. Tu nombre levanto, me deleito. Deleito en adorar. Te agradecemos. Escoge mi vida estés. Que vinieras a salvar. Dígale una vez
eleva su voz y se lo canta al Rey de Reyes. Él está aquí. Hemos venido a exaltar su nombre. No dejemos que nada ni nadie nos distraiga en esta hora. Unción del cielo, dígale que pudre el yugo, que pudre el yugo. Unción del cielo, que me libera. Aceite fresco, derrama hoy sobre mi vida. Mis fuerzas aumentan al recibir hoy de esta fresca unción. Unción del cielo, que pudre el yugo. Unción del cielo, que me libera, que me libera. Aceite
Damos gracias, Señor, por darnos esta bella oportunidad de estar aquí en este lugar para adorarte, para glorificar tu nombre, Señor, con estas alabanzas. Ahora, Señor, nos disponemos a traer la reflexión de tu palabra. Siempre necesitamos de tu ayuda, de tu guianza, que podamos hablar con claridad, que podamos hablar con determinación, pero sobre todo, Señor, con la unción, a fin de poder llegar a los corazones necesitados de una bendición fresca, Señor, a fin de resolver los conflictos, los problemas y las necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu palabra en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Quiero llevarles a una reflexión en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 35.
capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 35 en adelante, hasta el verso 37. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, acompáñeme. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el que se sienten a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Hasta ahí le dejamos. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Hoy quisiera llevarlos a reflexionar sobre este tema. ¿Estaremos preparados para recibir sus bendiciones? Dígalo conmigo: ¿estaremos preparados para recibir sus bendiciones? La vida, hermanos, la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las personas que se sientan a ver solo lo que pasa. Como que muchas veces caemos en un conformismo que no nos gusta sacrificarnos, esforzarnos, disciplinarnos y caminar en un formato que Dios ha establecido en su palabra. Esta petición que nosotros hemos leído es la petición de Santiago y de Juan, que eran discípulos muy cercanos a Jesús. Pero aunque era una petición muy admirable, aunque era una petición muy ambiciosa y era una petición de mucha altura, sin embargo ellos no estaban preparados para ello. Por eso yo quisiera que camináramos sobre esta reflexión. ¿Estaremos preparados para recibir sus bendiciones? Es una pregunta que debemos formularnos. Es bueno pedir, es bueno pedir. Generalmente estamos acostumbrados a que nos den, estamos acostumbrados a aprovechar siempre las oportunidades, pero tenemos que también evaluar los peligros, tenemos también que evaluar las consecuencias y evaluar los procesos. Ellos estaban pidiendo dos cosas que eran admirables. Ellos estaban pidiendo dos cosas que eran muy ambiciosas. Era una petición, como se le llama en teología, de altura. Pero hermanos, el estar colocado en posiciones de privilegio nos hace muchas veces correr peligros. No, a mí no me pasa nada, pues ¿qué me puede pasar? No pasa de que me muera. Pero cuando estamos al borde de la muerte, andamos buscando que la gente nos ayude porque no queremos pasar por ese proceso. ¿Qué puede pasarme? Tal es mi vida. Pero cuando estamos en el proceso de entregar nuestra vida y sentimos que vamos a comparecer ante el soberano Dios,
sentimos la necesidad de una oportunidad porque no estamos preparados. Mucho se nos ha hablado a través de la historia por muchos grandes predicadores. El mismo Señor Jesús habló sobre nuestro destino. Unos se levantarán para vida eterna y otros para condenación eterna. No es que nosotros estemos promoviendo el infierno, pero el infierno es una realidad. El Señor presentó una parábola acerca de aquel que estaba siempre mendigando en la casa del rico, de Lázaro. Y ustedes conocen ya es el desenlace final. Cuando uno llegó a su destino, o los dos llegaron a su destino después de morir, uno estaba en el lugar de tormento y el otro estaba en el lugar del paraíso, de la felicidad. Y el que estaba en lugar de tormento seguía pidiendo. Eso es lo que yo les digo. Mientras tú estuviste allá, tuviste todo. Y hablo de todo. El Señor se refería a las oportunidades que a veces no las aprovechamos. Vivimos como queremos, pero que al final queremos que Dios solucione todo. Y dice Dios: no, yo no soluciono todo. Tu destino ahora y siempre lo vas a decidir tú, no yo. Yo te ofrezco el camino de la vida para que vivas, pero tú has decidido el camino de la muerte. Entonces paga tus consecuencias. Y la Biblia, hermanos, está lleno de ejemplos como estos. Y aquí encontramos un cuadro muy interesante acerca de dos colaboradores muy cercanos a Jesús, que era Santiago y Juan. Cuando nosotros analizamos el carácter de cada uno de ellos, encontramos que eran problemas de carácter encontrado. No se llevaban muy bien Juan y Santiago. Juan era muy joven cuando recibió el llamamiento del Señor, 22 años, una vida sin realizar. Santiago, su hermano, aunque era más grande, sin embargo, tenía un carácter de no muy bien ajustarse a las necesidades de los demás, sino que siempre era muy desesperante, muy agudizante su manera de ver las cosas, porque siempre veía a los demás como inferiores a él. Y llega el momento donde ellos consideran oportuno, como diciéndole: antes de que te vayas, porque Jesús estaba anunciando su muerte. Y le dijeron: antes de que te vayas, pues queremos pedirte algo. Y su petición era una petición, como ya dije, muy admirable, muy ambiciosa, muy de altura. Pero en todo lo que pidamos, hermano, en todo lo que nosotros anhelemos y deseemos en el reino de Dios, tenemos que evaluar los peligros, tenemos que medir las consecuencias y tenemos también que valorar los procesos. Porque, hermanos, para poder tener lo que queremos es necesario pasar por un proceso. Esos procesos que a veces nos van a hacer llorar, procesos que nos van a hacer sufrir, procesos que nos van a hacer dudar de Dios, procesos que nos van a hacer incluso, hermanos, sentir miedo y temor, como lo vivieron ellos. Hay muchos que se conforman solo con llevar la vida de una manera muy superficial, sin correr riesgos. Ellos van evaluando la vida de una manera muy discreta, como se dice en el lenguaje coloquial, como que ahí la llevan, nada más a medias, sin ningún compromiso serio. Como que hacemos una vida de simulación. Simulamos que estamos, pero no estamos aquí. Simulamos que somos, pero realmente no somos lo que realmente se exige de nosotros. El Señor muchas veces les habló a sus discípulos para dejarnos a nosotros
mucha claridad en cuanto a nuestra relación con Dios. Y digo, cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, ese no es digno de mí. Y a veces en nuestro deseo, hermanos, de procurar hacer bien las cosas, fingimos, aparentamos, simulamos. Y eso, hermanos, cuando nosotros no lo dimensionamos bien, podemos caer en consecuencias muy tristes y muy lamentables. Esta era una petición insondable que ellos no dimensionaron en toda su magnitud. Por eso el Señor les pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo voy a beber? Hay muchas cosas que sí están a nuestro alcance el poder hacer, pero hay cosas, hermanos, que están por encima de nosotros, que desgraciadamente no podremos controlar y que muchas veces nos van a superar, nos van a hacer caer y nos van a hacer sentir como que estamos derrotados. Vuelvo a repetir lo que dije la vez pasada en el mensaje del domingo pasado y del miércoles pasado, y eso le pasó precisamente a Judas y le pasó precisamente a Pedro. Y esas bellas fotografías, hermanos, que aunque son tristes, recordarlas nos hacen ver nuestra realidad. Hay muchos Judas en las iglesias, bastantes, hermanos. El pueblo está lleno. Yo estaba leyendo una evaluación que me llegó hace unos minutos del Universal de México acerca de los feligreses. Dice, los feligreses ya no son creyentes. Como que esto que estamos viviendo nos ha hecho dudar del poder de Dios. Como que sí creemos, pero como que no estamos de acuerdo. Y sobre todo cuando algunas personas han pasado por esos procesos de dolor y de tragedia, donde perdieron a su esposo, perdieron a un hijo. Platicaba con una señora que conoce de Dios, pero no llega al grado de llamársele hermana. Ya ve que nosotros a cualquiera le llamamos hermano, y no llega a ese nivel, pero dice, yo he llegado a dudar incluso de eso, de lo que ustedes predican, porque por todas las cosas que yo he vivido, por todas las cosas que me han pasado a mí. Y ella me narraba una experiencia muy triste que vivió uno de sus hijos. Y ese el hijo no preferido, pero sí el hijo al que ella le pone más atención. Y dice, mi hijo ya estaba por casarse, y con esto de la pandemia, dijo, ya tenían 3-4 años de llevar una relación de noviazgo. Dice, y él es muy bueno. Yo no entiendo por qué los malos parece ser que les va mejor que a los que se portan bien. Y justamente cuando ya estaban organizando su boda, falleció por COVID su novia, y tenía solo 23 años. Y él quedó en una situación de desesperación, que yo tuve que ir allá hasta donde él trabaja, en otro estado cercano aquí, y fuimos a verlo, a ver cómo estaba. Y él tenía un trabajo muy bueno, porque es muy buen muchacho, muy trabajador. Son de esos muchachos que se dan el lujo de renunciar a los trabajos porque fácilmente son requeridos en otro trabajo mejor. Y él se da ese lujo. Y estaba muy bien, ganando muy bien, con un buen sueldo, pero sucedió este incidente después de 3-4 años de estar con ella y estar preparando ya para casarse. De repente ella cayó en esa enfermedad, no le pusieron la atención, y cuando ya quisieron atenderla, ya los pulmones estaban ya muy lastimados, y de 23 años se murió ella. Y ahora que fuimos a verlo, preferimos traérnoslo porque dijo, qué bueno que llegaron, mamá.
Qué bueno que vinieron, papá, a verme, porque yo ya estaba preparando una soga para en cualquier día mejor quitarme la vida. La muerte de mi novia para mí fue un dolor muy grande, muy desesperante, y no logro dimensionarlo del por qué. ¿Por qué? Yo le digo, es que la vida cristiana no es fácil. A veces tenemos que pasar por esos procesos, y aún más cuando nosotros no somos honestos, no somos sinceros y no somos de un sí. Y nuestra vida se va entrando en esos recovecos, hermanos, en esas hendiduras y en esas situaciones de las que no será fácil superarlas, no será fácil entenderlas, y vamos a caer y vamos a sentirnos derrotados. Por eso el Señor Jesús reveló un secreto en este momento tan importante. Habla de la manifestación del bautismo del Espíritu Santo en la vida de los que creyeron en su mensaje y le siguieron. Les revela precisamente para hacer la tarea de la gran comisión del Evangelio. Y Él comienza a darles algunas declaraciones. Que no es fácil servir a Dios. Ustedes y yo vamos a recordar aquella escena cuando el Señor está en el Getsemaní, aunque es el unigénito Hijo de Dios y aunque es el Verbo encarnado, como lo estudiábamos el lunes pasado en esta clase que estamos teniendo los lunes con estos grandes maestros de la Biblia, que son los mejores en el mundo. Si usted no viene los lunes, no sabe ni de lo que se está perdiendo. Pero ahí están los fundamentos de nuestra doctrina. El mismo Señor, con todo y lo que era la revelación encarnada, el Verbo encarnado, llega el momento cuando el Señor sudaba, dice, gruesas gotas de lágrima. Y eran lágrimas y era sudor como sangre por la presión que sentía acerca de lo que estaba por venir a su vida. Enfrentar el Calvario, enfrentar el sufrimiento para poder salvar a la humanidad. Y el Señor Jesús también le dijo al Padre, Padre, si es necesario que pase de mí esta copa. Por eso el Señor, cuando les dice a estos dos, cuando toman esta declaración de pedirle, por eso yo quiero llevarlos a meditar, estaremos preparados para recibir las bendiciones de Dios. Hermanos, porque las bendiciones de Dios no se ofertan. Las bendiciones de Dios no se pueden comprar. Las bendiciones de Dios, hermanos, no se pueden dar a cualquiera. Las bendiciones de Dios no son para cualquiera. Las bendiciones de Dios se dan en aquellos corazones que se humillan y que realmente se perfilan en el concepto correcto de lo que es Dios. Por eso todos los que recibieron una bendición especial, uno de los que más me encanta a mí es, por ejemplo, el Bartimeo, el ciego de Jericó, que después de que recibió aquella bendición sorpresiva para él, pero que recibió la vista finalmente y se le aclaró su corazón y pudo recibir lo que siempre escuchó: tú nunca vas a recibir la vista, te morirás, naciste ciego, te mueres ciego. Pero pasó al que para él todas las cosas son posibles y le devolvió la vista. Y usted conoce el final de ese desenlace y dice, y le seguía, y le siguió, y le sirvió hasta el final. ¿Cómo no servirle a aquel que le abrió los ojos? Por eso el Señor le habla a estos dos discípulos, Santiago y Juan, y le habla precisamente de que si ellos estaban preparados para beber el vaso del desprecio. Como que, hermanos, a veces pensamos que ahora que recibimos a Dios y que servimos a Dios, como que los demás están condenados a que les caigamos bien, a que nos aplaudan todo lo que hagamos. No, hermanos, a veces no es así. Pero cuando nosotros estamos determinados a servir a Dios con todo nuestro corazón,
venga lo que venga y digan lo que digan, nosotros seguiremos adelante. Se pueden burlar de nosotros, se pueden reír de nosotros por lo que creemos, por lo que hacemos, por lo que somos, de vivir una vida honesta, transparente, de vivir una vida de entrega al Señor, sacrificando todo para servir al Señor. Y el Señor les habla acerca de que si estarían dispuestos a beber el vaso del desprecio, el vaso de la traición, de que a veces tenemos que vivir ese momento de la traición, de los que menos pensamos, de los que menos creemos. El Señor Jesucristo lo vivió cuando recibió el beso de la traición de Judas y le dice: amigo, así entregas a... Y eso es muy peligroso, hermanos, cuando nosotros no lo dimensionamos. Servir a Dios, vivir la vida cristiana no es fácil. La Biblia dice que el reino de los cielos, ¿qué dice? Se hace fuerte, pero solo los valientes lo arrebatan. O beber el agua del vaso del abandono cuando todos nos dejan y nos sentimos solos. Comenzamos nosotros a pensar que somos los únicos. Esa es parte del proceso. Esa no es la vida cristiana, pero es el proceso. Si nosotros estamos dispuestos a soportarlo, a beberlo, a superarlo, al final, hermanos, de ese proceso, Él cambiará nuestra tristeza en gozo. Pero el gozo no se oferta, el gozo se conquista. El gozo es algo que se va adquiriendo mediante una experiencia personal. O beber del vaso de los insultos, o beber del vaso de las aflicciones, o beber del vaso del sufrimiento, o beber también del vaso de la soledad, cuando nos sentimos solos, abandonados. Así nos hace sentir el diablo, pero cuando nosotros bebemos de la palabra que dice: yo nunca te dejaré y nunca te voy a desamparar, porque yo estaré con vosotros, dice, todos los días. Que a veces me siento, sí, pero de que estás es otra cosa. Dice Dios: yo nunca te dejaré y nunca te voy a desamparar. Siempre te voy a ayudar, porque yo soy Jehová, tu Dios. Por eso David, en todas esas experiencias que él nos enseñó, nos habla precisamente de una manera muy fuerte cuando dice: Jehová es mi pastor y con él nada me faltará. Podéis beber del vaso, les dijo. Podéis beber del vaso. Cuando nosotros analizamos este cuadro, podemos aprender algunas cosas interesantes, hermanos, sobre la grandeza que nosotros obtenemos cuando servimos a Dios. Porque miren, hermanos, desde que somos niños, muchas veces se nos define el éxito en términos de poder, de dinero y de privilegios. Y eso es lo que ellos esperaban, Santiago y Juan. Ese poder, ese privilegio, esos lugares. Y el Señor Jesucristo le habla acerca de la verdadera grandeza, hermanos, que no consiste en sobresalir, sino el humillarse ante Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el que se humilla, ¿qué? El que se humilla, ¿qué, hermanos? Que ellos decían: yo quiero sentarme a la derecha y mi hermano a la izquierda. Era una posición de autoridad, de privilegio. Y eso es lo que están pidiendo Jacobo y Juan a Jesús. Pero no era solo Jacobo y Juan. La naturaleza del ser humano, hermanos, nos lleva siempre a querer sobresalir, a querer sentirse mejor que el resto de las personas. El deseo de Juan, el deseo de Jacobo era sobresalir sobre los otros apóstoles. Y entre los cristianos suele pasar lo mismo. Y eso es muy peligroso.
demasiado peligroso. No se trata, hermanos, de que nosotros debemos caer en el conformismo, sino que ¿para qué anhelo? ¿Para qué deseo tener cosas? Cuidado cuando Dios comienza a bendecirnos y el hecho de bendecirnos comenzamos a mirar a los demás hacia abajo. Cuidado. Cuando el hecho de que me digan por mi título, por mi, cuidado. Cuando yo pido, cuando yo anhelo, cuando yo deseo tener es para servir. Cuando yo deseo posiciones de privilegio, no es para sentirme por encima de los demás, sino para servir a los demás. Es ahí donde está esa línea que es muy endeble, que es muy frágil. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, ¿se acuerdan que les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, que quieren las primeras posiciones, los primeros lugares en las sinagogas? La petición de estos apóstoles les hace a Jesús que podemos notar su actitud no es la correcta por dos razones solamente. Muy sencillo. Creían, hermanos, fíjese, ese es el problema de muchas veces en el que caemos nosotros, hermanitos. Y era el problema que estos tenían, Santiago y Juan, o Santiago y Jacobo, como se les conoce también, porque ellos creían que Jesús estaba obligado a concederles todo lo que pedían. Ese era el problema. Ellos creían que Jesús estaba obligado a concederles todo lo que ellos pedían. Cuando analizamos esto en el original, hermanos, ellos hacen una petición, pero es una petición como ahora se acostumbra en el evangelio positivista, que era una petición muy autoritativa. Pero Él no está obligado a darnos todo lo que pedimos. Gracias a Dios, porque muchas veces no sabemos ni lo que pedimos. A veces pedimos, pero no evaluamos el proceso por el que tenemos que pasar. Y Dios dice: ¿para qué pídeme si no sabe por el proceso que tiene que pasar? A veces debemos nosotros, hermanos, decir: Señor, gracias por todo lo que me das. Como yo les enseñaba muchos años, les enseñé eso. Debemos darle gracias a Dios por todo lo que nos da y agradecerle también por todo lo que no nos ha dado. Y le decimos: gracias, Señor, porque no me has dado todo lo que te he pedido, porque yo sé que tienes cosas mejores para mí. Porque a veces pedimos y somos muy limitados cuando Dios tiene preparados cosas mejores para nosotros el día de mañana. Y a veces nosotros pedimos, como dice la palabra, pedimos como no conviene. A veces pedimos lo que queremos, pero no pedimos lo que necesitamos. Por eso Jesús les habla a estos dos, a Santiago y a Juan, o a Jacobo y a Juan. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Miren, hermanos, vamos a recordar un poquito la Semana Santa en estos próximos días, que esto de la Semana Santa es una fiesta que está muy asociada con el judaísmo, porque esto de las fiestas de Semana Santa nacieron desde el año 1550 antes de Cristo, porque era la prefiguración de lo que venía, de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, de beber de la copa amarga. Desde allá viene. Pero cuando uno lo analiza con mucho cuidado, ellos no sabían lo que estaba por venir. Ellos no sabían lo que les esperaba más adelante. Porque cuando nosotros analizamos con mucho cuidado la vida personal de Jesús, ¿saben ustedes que Jesús fue rechazado por sus hermanos? Jesús era el mayor
pero tenía a su hermano Santiago, que era el único que lo seguía muy de cerca, pero los demás, Judas, lo despreciaba, que era la oveja negra de la familia del hijo de María, hijo de José. Ruth, María, Miriam y otros más hermanos que tuvo Jesús lo despreciaban, se avergonzaban de él. Incluso María varias veces fue a verlo para decirle: ya no hables de esa manera, porque no solamente estás arriesgando la vida tú, sino que también hay amenazas de muerte para nosotros. Pero Jesús nunca se detuvo, porque él sabía a lo que había venido. Y eso es lo que yo les quiero compartir, que muchas veces oramos a Dios y Él nos dice: no sabes lo que pides. En segundo lugar, querían usar a Jesús, estos discípulos, hermanos, para cumplir sus deseos egoístas. Ellos querían usar a Jesús. Primero, querían usar a Jesús para cumplir sus deseos egoístas. Bueno, lo anterior era que ellos querían que Jesús estaba obligado, o creían que Jesús estaba obligado a concederles todo lo que le pedían. Y en segundo lugar, ellos querían, hermanos, usar a Jesús para cumplir sus deseos egoístas. Muchas veces nosotros también oramos a Dios pidiendo solo cosas para satisfacer nuestros deseos egoístas. En ocasiones oramos a Dios, hermanos, por más privilegios o por una mejor posición, sin tener, óigame bien, sin tener la motivación correcta en nuestro corazón. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, verso 3. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, verso 3? ¿Lo tiene? Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Cada versión es diferente, pero eso es lo que quiere decir. Fíjese, lo leemos otra vez. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. El deseo de sobresalir no estaba solo con Juan y Jacobo, sino parece, hermanos, que entre los 12 existía esa actitud. O sea que eso es algo que contamina. Vaya conmigo, Marcos 10:41. Ahí está, en Marcos 10:41. Lo tenemos. Fíjese, subraye bien esto, porque esto usted lo había leído o nunca lo había leído y ya está por irse al otro mundo, a la eternidad. ¿Qué les dije? ¿Verso qué? ¿Ya lo tienen? Lo leemos juntos. Cuando lo oyeron, ¿quién? Los 10. Y ahí estaba Judas también. Comenzaron a ¿qué? Se enojaron. ¿Contra quién? Contra Jacobo y contra Juan. Cuando los otros 10 oyeron, pararon oreja y dijeron: oye, ¿de qué se trata? Pues aquí todos, como dice el dicho popular, que sí se lo saben, o todos coludos o todos. Sí, díganlo, ese texto sí se lo saben. Por ejemplo, Marcos capítulo 9 del 34, del 33 y 34 nos cuenta que los apóstoles, hermanos, habían tenido una discusión sobre quién es el más importante. O sea que había diferencias muy fuertes entre ellos, hermano. No crea que eran muy dulces, eran agresivos, eran de armas tomar. Se insultaban y más porque tenían culturas distintas, tenían usos y costumbres diferentes. Algunos de ellos tenían vicios, hermanos, que muy arraigados, porque venían de esa formación de familia y eran unos muy fariseístas, muy hipócritas.
Otros eran muy agresivos, porque traían eso en la sangre, la sed de venganza por lo que habían sufrido en cuanto a lo que los romanos habían hecho. Si usted lee bien ahí en capítulo 9 de 33 al 34, no lo voy a leer con ustedes, léanlo ustedes en su casa. Pero ahí nos cuenta que los apóstoles habían tenido una discusión sobre quién es el más importante. Pero nosotros debemos tener claro que no importan los talentos que tengamos, los ministerios que tengamos o el don que Dios nos ha dado, el dinero que Dios nos ha concedido acumular o las bendiciones que Dios nos ha otorgado, sino que debemos ser muy equilibrados en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. Termino con esto, hermanos. La verdadera grandeza no consiste en tener privilegios, sino en sacrificarlo todo. ¿Estamos dispuestos a sacrificarlo todo, hermanos? Cuando se habla de la copa, como el Señor les habla para este pueblo de Israel, en ocasiones representa un símbolo de juicio de Dios. Y Jesús cargó con el juicio de Dios sobre él el pecado. El bautismo también simboliza la muerte de Jesús en la cruz. Como que muchas veces, hermanos, no hemos dimensionado el éxito, la verdadera felicidad. Ayer que platicaba, les decía yo y les comentaba de esta persona que me decía, realmente fuimos por él y nos lo trajimos. Tiene 3 días de haber llegado aquí y aquí está en la casa con nosotros. Renunció a una plaza federal, hermanos, bien acomodado, con un buen sueldo. Y le dijeron, no, hijo, deja todo eso, porque para mí es más importante la vida, que tú te preserves con la vida, porque ya perdí un hijo y no estoy dispuesto a perder otro. Vámonos. Total, fue un golpe muy duro. A veces cuando nosotros nos encaprichamos, cuando nosotros nos forzamos mucho en nuestro caminar, solo, hermanos, para que no digan o para que no piensen, eso son, hermanos, camisas de fuerza de las que muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de poderlas enfrentar. Por eso el Señor quiere que nosotros hagamos todo voluntariamente, no esperando nada a cambio. En Lucas 9:23, vaya conmigo y vamos a leer ese, sí lo leemos. Lucas 9:23. ¿Qué dice Lucas 9:23? Dice, si alguno les decía a todos. ¿Qué les decía a todos? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Primero, ¿qué? Miren, hermanos, el peor enemigo que nosotros tenemos no es el diablo. No le ande echándole culpa al diablo. No, el peor enemigo, ¿sabe dónde está? Está dentro de nosotros. El peor enemigo soy yo, porque lo que quiero hacer no lo hago. Increíble, pero el peor enemigo soy yo. Le echamos la culpa a la suegra, pobrecitas mujeres, ¿no? Al suegro, a la esposa, al esposo, a los hijos, al gobierno, que a AMLO con esto del cuarta transformación y que estábamos mejor antes. Hermano, eso no es cierto, hermano. Todos esos son igualititos. Si usted tiene la esperanza aquí, es el más digno de lástima. Nuestra esperanza está en Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer. Pero a veces nosotros no valoramos eso. Ya encontró lo que dice Lucas. Cualquiera que quiere venir en pos de mí, todos, no solamente algunos. Si alguno quiere, niéguese a sí mismo. Eso es lo principal, hermanos. Yo tengo que negarme, dejar de ser yo. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora ¿quién es el que vive en mí?
No se trata de despersonalizarnos, hermano, no se trata. Se trata de entrar en esa renovación, en esa transformación, en ese cambio que se genera de manera extraordinaria. Pero si nosotros no queremos, aunque Dios sea Dios, no hará el cambio en nosotros. Eso es un acto voluntario. Esa es la transformación de lo que es la gracia a la ley. Por eso aquí todo es voluntario. ¿Cuál es la frase que elegimos para este año? Servir a Dios. Yo pensé que iban a gritarlo, hermanos, como si estuvieran jugando este pobre equipillo del Correcaminos que no gana nada. Yo pensé que lo iban a gritar. Servir a Dios no es una obligación, es un privilegio. Ser cristiano no es una obligación, es un privilegio. Por eso Pablo alcanzó a dimensionar la grandeza de lo que es tener a Dios de nuestro lado. Tener a Dios de nuestro lado es tenerlo todo. Por eso los himnos de nosotros hablan de triunfo, de victoria. Victoria, la victoria mía es. Grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo vive en mí. Pero cuando usted vive tradicionalmente una de esas religiones, cualquiera que sea, desde la más selecta, que es el judaísmo, hasta la más corriente, que es cualquiera otra que usted quiera mencionar, eso es pura falsedad y pura mentira. Cristo no vino a dejarnos una religión, Cristo vino a que tuviésemos una relación personal con Dios, pero es voluntario. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Luego dice, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. En el contexto de este relato, Jesús habla de su crucifixión. Esto es interesante cuando usted y yo lo alcanzamos a valorar. Si usted lee, por ejemplo, San Marcos capítulo 10, verso 32. El verso 33 y 34, sí me gustaría que lo leyéramos juntos. Abra su Biblia, por favor, y leámoslo juntos. Dice, iban de camino subiendo a Jerusalén. San Marcos 10, 32. Y los discípulos estaban, ¿qué dice ahí? Estaban asombrados. ¿Estamos bien? Estaban asombrados. Y los otros que venían detrás, ¿qué tenían? Miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Hermano, nadie sorprende a Dios. Él conoce todo. Y dice ahí, se burlaban de él. ¿Y qué más dice el verso 34? Le escupían, lo azotaban y lo matarán. Así dice el Señor. Se burlaban de él, le escupirán, lo azotarán, lo matarán. Pero a los 3 días dice que resucitará. Jesús lo que quería era abrir el corazón a sus discípulos. Pero saben una cosa, hermanos, que Jacobo y Juan estaban pensando en posiciones de privilegio. Qué triste. Cuando usted y yo analizamos la vida de estos hombres que sí terminaron como ellos quisieron, pero no imaginaron. ¿Sí sabía usted que tanto Jacobo como Juan, hermanos, fueron mártires? En Hechos capítulo 12, versículo 2, ahí se habla. Juan y Santiago se dieron cuenta posteriormente que los lugares de honor en el reino de Dios son solo para aquellos que están dispuestos a sacrificarse por los demás. Termino con esta plática de ustedes. Romanos capítulo 8. Hago este ejercicio, hermanos.
Ustedes han de notar, los que me conocen de ya de muchos años predicando, ahora uso mucho la Biblia, para que ustedes se alimenten de la Biblia. Romanos 8:17. Y quiero culminar preguntando, ¿de veras nos estamos sacrificando por causa del reino de Dios, hermano? ¿O esto es una fiestecita como algunos lo han asumido? Romanos 8:17. Y si somos hijos, ¿qué? Somos herederos, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. O sea que tenemos que pasar por el proceso. Todos hemos pasado por procesos muy difíciles que nos han hecho llorar. Yo pregunto, hermanos, ¿quién nos enferma? Aún el apóstol Pablo dice, yo traigo una enfermedad. Y la enfermedad de Pablo era, el apóstol Pablo, era la migraña. ¿Sí saben lo que es el dolor de la migraña? Es un dolor de cabeza permanente y continuo. Aparte tenía, asociado con esta enfermedad de la migraña, tenía la enfermedad de oftalmía crónica. Todo el día estaba supurando pus o lagaña, todo el día. Pero no era una lagaña común, era una lagaña que ardía, que quemaba sus ojos. Por eso en una de sus cartas le dice a uno de los hermanos, yo sé que ustedes estarían dispuestos a sacarse los ojos por mí, porque me aman, me quieren. Pero dijo Pablo, yo le he pedido 3 veces, le he pedido al Señor que me cure, que me sane. ¿Saben qué me ha dicho? Pablo, hijo, bástate mi gracia, para que el poder mío se perfeccione en ti. Porque solo enfermos podemos estar aquí. Porque solo cuando hay necesidad podemos buscar a Dios. Porque solo cuando las finanzas están hechas pedazos nos acordamos que Dios nos puede ayudar, y eso es correcto. Pero Dios no quiere que vivamos esa vida de mendicidad, hermanos, esa vida de desniveles. Dios quiere, como dice aquel texto, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud en cuerpo, alma y espíritu. Mire lo que dice Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el propósito y el anhelo de Dios. Pero a veces nosotros caemos en esos terrenos, hermanos, que son demasiado peligrosos. La verdadera grandeza no consiste en ser servido, sino en servir a los demás. Dígalo conmigo, la verdadera grandeza, fuerte digámoslo, la verdadera grandeza no consiste en ser servido, sino en servir a los demás. Esa es la verdadera grandeza. No, hermano, yo no me dejo de nadie. Entonces usted no le ha amanecido, hermano. Tiene que comenzar de cero nuevamente. ¿Quién no enferma? Pero a veces es necesario pasar por ese proceso. Pero si Dios está con nosotros, el hombre más grande del mundo, que fue Jesús, vino para que le sirvieran. Él vino para servir. Marcos 10:45, si usted quiere subrayar esto. Marcos 10:45. El hombre más grande del mundo, el dueño de todo el universo, vino a ser siervo, vino a servir. ¿Lo tiene conmigo? ¿Qué dice? Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para qué, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermano, no espere que el diablo lo haga caer en el engaño. Es mejor ser humilde y servir a Dios con alegría y con todo nuestro corazón. Si usted está preparado para recibir bendiciones, es porque está preparado para servir. Si usted está listo para este proceso, Dios abrirá canales de bendición.
se abrirán esas fuentes de bendición para nosotros. Pero no busquemos posiciones que cuando lleguen y no lo hagamos para servirnos de los demás, sino para servir a los demás. Que lo hagamos con todo nuestro corazón. Y es Dios el que nos va a honrar, es Dios el que nos va a levantar y es Dios el que se va a glorificar a través de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Está listo usted para recibir la bendición de Dios? ¿De veras está listo? No los veo con muchas ganitas, hermano. Pero bueno, no me queda otra más que decirle que Dios les bendiga, que Dios los guarde y bendiciones para todos. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Mi pregunta directa a ustedes es: ¿qué necesitan que Dios haga con usted? Lo que usted necesite, lo que usted busque. La Biblia dice que el que busca, halla. Al que toca la puerta del cielo se le abre. El que pide, recibe. Porque Él mismo dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a conceder. Él nos lo va a conceder. Ante los ojos de Dios, mis hermanos, la verdadera grandeza es de aquella persona que en lugar de sobresalir, está dispuesta a humillarse ante Dios. Que en lugar de buscar los placeres momentáneos, está dispuesta a pagar el precio de seguir a Jesús. Y que en lugar de buscar que le sirvan, está dispuesto a servir a los demás. Todo esto siguiendo el ejemplo del más grande de todos los personajes de la historia, que se llama Jesús de Nazaret. Cierre sus ojos, pero abra su corazón y hable con Dios. Pídale. No necesita tener mucha fe. El Señor dijo: si tuvieses fe como un grano de mostaza. El Señor no dijo: tienes que conocer toda la teología bíblica, todos los profetas. Dijo: no, el que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca la puerta del corazón de Dios, esta se abrirá. Porque todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a conceder. Humillémonos ante Él y busquemos a Dios con todo nuestro corazón. No desconfíe de Dios, aférrese a Dios. Si Dios nos ha dado y nos ha bendecido, démosle gracias a Él. Y créalo, no es todo. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Dios tiene cosas mejores, pero hay que abrir nuestro corazón. Hay que abrir esa compuerta para que la bendición de Dios fluya. Esa compuerta de la incredulidad, esa compuerta de la duda, del miedo, del temor. Abrir esa compuerta de la soberbia, de la altivez, de la vanagloria, de la incredulidad, del fanatismo, hacerla a un lado. Todos batallamos, todos cometemos errores, todos fallamos, como le pasó a Jacobo y a Juan. Pero ellos se atrevieron a hacer algo que los demás no hicieron. Pero los otros 10 lo que sí hicieron fue enojarse con ellos, porque estaban pidiendo algo especialmente para ellos. Esta noche usted puede marcar la diferencia a partir de ahora. Pero es usted el que determina, porque es usted el que debe pedir, es usted el que debe buscar, es usted el que tiene que sacrificar, es usted el que tiene que determinar.
servir. Pero es fácil culpar a los demás. Es fácil enojarse con los demás. Es fácil señalar a los demás. Y no te detengas, Señor. Aleluya, bendice cada hasta familia que ver representa. acabado